Dar un gloria a Dios en esta mañana. No, pero un gloria a Dios para el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte, con gozo? Amén. ¿Cuántos saben que Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios poderoso? Amén. Quiero ver las manos en alto. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios poderoso? Amén. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos saben que nuestro Dios dice su palabra que es el dueño del oro y la plata? Quiero ver las manos. ¿Cuántos saben que dice también la palabra de Dios que Él es Jehová, poderoso guerrero, victorioso en batalla, que no ha perdido ninguna de sus batallas? Amén. Quiero ver las manos en alto. ¿Cuántos saben que Él no ha perdido ninguna batalla? Fíjense que cuando el Señor estaba a punto de liberar a su pueblo de Egipto, viene el diablo y empieza a matar a los primogénitos, o mejor dicho, a todos los hijos varones. Empieza a robar el fruto del pueblo de Israel, matando a todos los hijos. Y cuando iba a venir Jesús como Salvador a esta tierra, viene el diablo nuevamente a través del rey Herodes y empieza a perseguir nuevamente el fruto. Empieza nuevamente a matar a los niños. ¿Cuántos el enemigo les ha robado el fruto? Les ha robado sus frutos de gozo, de paz, de bendición económica, de salud, de bienestar en su familia. Fíjense que el enemigo a veces se levanta sobre nuestras vidas, pero afortunadamente dice la bendita palabra de Dios que aunque el enemigo viniera como un río, dice, el Espíritu del Señor levantará bandera. Amén. ¿Le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Porque fíjense que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir hacia la tierra prometida, el enemigo empezó a matar a los hijos. Pero nada de lo que el diablo haga o pueda hacer va a impedir que la obra de Dios y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. A veces nuestras vidas son como las mujeres que van a dar a luz y que están de parto. Empiezan los dolores y empiezan los dolores más fuertes. Viene Faraón y encima de que mata a los hijos, les pone más trabajo. Pero ni eso pudo impedir la liberación del pueblo de Israel. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos más adelante, dice, ni la muerte, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿De qué lado está usted hoy en esta mañana? Dele fuerte el aplauso al Señor, porque Él se lo merece y Él es digno de recibir toda la gloria. ¿De qué lado estamos hoy en esta mañana? Fíjense que al profeta Eliseo lo rodearon un montón de ejércitos. Y entra el criado del profeta Eliseo temblando y dice, maestro, allá afuera nos tienen rodeados. Hoy sí, aquí quedamos. Y el profeta se voltea y le dice, Señor, abre sus ojos para que pueda ver que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu Dios? ¿De qué lado estamos? Y dice la palabra del Señor que los que en Él esperan jamás serán avergonzados. ¿Quieres tomar tú esa palabra de Dios hoy para tu vida? ¿Quieres tomarla así como una bendición y decir, yo la tomo? Recibe en el nombre de Jesús y yo la tomo también, porque es una palabra de victoria, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasen y crucen al otro lado. Y cuando iban en medio del mar empezaron las tormentas, empezó el viento fuerte, pero Jesús les había dado una palabra que era, crucen al otro lado. Y el Señor te ha dado a ti una palabra que es, cruza al otro lado. Y nada ni nadie va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida.
Dice la palabra de Dios, no te he dicho que si creyeres, dice, verás, dice, la gloria de Dios. Yo quiero ver esa gloria de Dios en mi vida. Y si tú quieres hacerlo, también levanta tus manos en esta tarde y dile: Señor, yo tomo esa bendición, porque tú no nos llamaste para volver atrás ni para quedar postrados en el desierto, sino nos llamaste a heredar una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor todavía? ¿Puede dar un gloria a Dios todavía? Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno. Voy a pedirle que abra su Biblia en Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2 y versículo 15. ¿Puede decir amén cuando lo tenga? Este mensaje yo le he llamado las pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Dice la palabra de Dios en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Levanta tus manos en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios que venga a sacudir y a transformar lo más profundo de nuestro ser, y que podamos salir cambiados el día de hoy, renovados, investidos del poder y de la autoridad que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo? Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú prometiste, Señor, que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarías tú. Y sabemos que tú estás hoy aquí, Señor. Muchas veces no te vemos, pero te podemos sentir, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que nos hables, Señor bendito. Que tu palabra llegue como espada de 2 filos hasta lo más profundo de nuestro ser, y cumpla el propósito para el cual la enviaste, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Disponemos hoy nuestros corazones. Sujetamos todo pensamiento contrario en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra, Padre bendito, porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Fíjense que yo hablaba con el Señor y mi corazón se inquietaba de alguna forma. En algún momento no he dejado de sentir tristeza. En otros momentos esa tristeza se ha convertido en cierta frustración. A veces esta frustración se convierte en cierto coraje. Y al final lo único que puedo concluir es de que a veces nuestra alma se contradice, está contrariada, está necesitada. Ni nosotros mismos nos entendemos, pero afortunadamente sabemos que tenemos un Dios que dice su palabra que se compadece de nuestras debilidades, dice, y que podemos nosotros llegar delante de Él confiadamente. Confiadamente, no con aquella expectativa de que Dios nos va a decir: ah, ya viste, te lo dije. O que Dios nos diga: ahorita no tengo tiempo. O que Jesús nos diga: ala, no puedo creer, qué bárbaro, qué bárbara, ¿cómo puedes hacer eso? Sino con esa confianza que dice la palabra: acerquémonos confiadamente. Como cuando nosotros hemos vivido algo y de pronto llega alguien que está pasando lo mismo y nosotros le decimos: yo te entiendo, yo sé. Yo me recuerdo una vez que estaba martillando en mi casa y me di en el dedo pequeño. Yo sé lo que se siente. Pero mira, ponete una curita, poné tu dedo en un vaso de agua fría. Y esa misma actitud es la que Jesús tiene, la que Dios tiene para nosotros. Que dice: acerquémonos confiadamente, porque Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora dice la palabra de Dios que no hay justo, dice, ni aún uno, dice. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en otro pasaje dice que no hay justo que en algún momento
no peque. Y eso de ninguna manera es justificación para que nosotros digamos, no, es que nadie es perfecto y un error más, un error menos y viva la flor, viva la vida y aquí la vamos pasando. Y dejarlo tampoco así, porque dice la palabra que Él nos ha llamado a alcanzar bendición. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y Él quiere que nosotros alcancemos esa santidad en nuestras vidas. Pero a veces nosotros caminamos en el Evangelio, caminamos en Dios, le decimos, Señor, nos levantamos contentos, yo quiero agradarte. Y en el camino algo nos molesta, algo nos carga. Y cuando tenemos que actuar como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces actuamos peor que el mundo. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y les dice, yo oigo que hay entre ustedes cosas que ni en el mundo se oyen. A veces nos acercamos a gente que no es cristiana, a veces vemos familias que no asisten constantemente a una iglesia y uno dice, ¡hala, qué familia más ejemplar, qué buen testimonio! Yo les hablaba a los jóvenes allá en Shell hace poco y les decía, cuando habla la Biblia de que hay quienes damos frutos muchas veces que son silvestres. Un fruto silvestre es uno que se dio, ahí cayó una semilla y creció. No llevó abono, no llevó cuidado, no llevó nada. Y a veces el mundo está así, está dando frutos silvestres, sin tener palabra de Dios, sin tener al Espíritu Santo. Y tienen actitudes muchas veces que son buenas y mejores que las de nosotros. Yo escuchaba un comentario de una persona que trabajaba en Telefónica allá en Quetzaltenango y decía, miren, cuando viene el hijo de tal pastor es prepotente, quiere pasar hasta el frente, no quiere hacer cola, quiere que lo atiendan, se ve el orgullo. Cuando viene tal pastor, cuando viene tal cristiano, y no que nosotros estemos para juzgar a nadie, porque no estamos nosotros para señalar a otros. Dice, tú que juzgas a tu hermano, primero ve la viga que está atravesada en tu ojo antes de querer sacar la mota del ojo ajeno. Pero cuando vemos esas actitudes, cuando vemos esas situaciones en la vida, y sobre todo cuando somos nosotros los protagonistas de esas actitudes, a veces vemos al vecino, nunca se oye un grito, nunca. Y tenemos otro amigo que es cristiano y dice, sí, que no sé qué. Pasan a veces cosas entre la iglesia, entre los hijos de Dios, que no se ven afuera. Y eso es uno. Cuando no damos frutos, cuando no creemos, cuando tenemos malas actitudes. Cuando llega uno con alguien del mundo y le dice, no tengas pena vos, yo te ayudo y que mira y que no sé qué. Yo me ponía a pensar, a veces hay gente que, yo sé que ustedes lo han visto, que es borracha, que toma, pero si uno se acerca y con una necesidad, necesitando un apoyo, dice, oh, no tengas pena, mano, y venite, y con su forma de ser. Y a veces se acerca alguien a nosotros, como hijos de Dios, y voy a orar por ti. Empezamos a poner excusas, empezamos a poner pretextos, y no tenemos esa misma actitud para actuar con la otra gente. Por eso es de que muchos no se acercan a Dios. Por eso es que muchos no vienen a la iglesia. Porque dicen, para estar como fulano, para estar como mengano, no, mejor estoy bien aquí, me quedo viendo el fútbol, me quedo viendo la telenovela, no voy el miércoles en la noche. Porque de ver las actitudes que nosotros muchas veces tenemos, ahora eso es lo más liviano, ¿verdad? Porque a veces somos orgullosos, porque a veces somos mentirosos, porque a veces no somos dadivosos, porque a veces no tenemos amor, porque a veces no damos fruto. Eso es lo menos. Porque como dice Pablo, de las otras cosas, pero eso ni se menciona entre ustedes, como hijos de Dios.
pero a veces se dan, a veces suceden. Y como yo les decía, a veces somos nosotros los protagonistas de eso. Y ninguno está libre. Yo les decía a los jóvenes en el discipulado este martes, yo les decía, aún los que predicamos, los que enseñamos la palabra, muchas veces estamos en una lucha constante contra nosotros mismos. Viene el apóstol Pablo y le escribe a Timoteo, que era un gran siervo de Dios, y le dice, cuídate de ti mismo. Y viene Pablo en otro pasaje y habla y dice, yo por eso de esta manera corro, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, dice. No sea que habiendo sido heraldo para otros, que habiendo enseñado a otros, miren que Dios es un Dios bueno, que miren Dios es un Dios que liberta, miren que Dios aquí, que Dios allá, yo venga a ser descalificado, dice. Pero muchas veces así nos pasa. Y lo otro que nos sucede, porque hay diferentes grupos, ¿verdad? Es cuando nosotros venimos y le hablamos a alguien más. No, mire, es que Dios le puede ayudar en su familia. Dios la puede ayudar en su matrimonio. Dios le puede ayudar con sus hijos. Que dice su palabra que no nos hará falta nada. No te dejaré y no te desampararé. Y empezamos a enseñar a otros y empezamos a decir la palabra, a confesarla. Pero cuando dejamos a esa persona y nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que a nosotros nos falta todo lo que nosotros estamos predicando. No tenemos paz, no tenemos amor, muchas veces tenemos escasez, tenemos necesidad. Y a veces la escasez no es solo de cosas materiales. Y hemos enseñado a otros y nos hemos parado a decir, mire, es que dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y luego llegamos y, miren, ¿me puede prestar dinero? Y luego llegamos con Dios y nos frustramos y le decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque yo creo en tu palabra. Yo creo que tú vives en mí. Yo creo que tú eres un Dios poderoso. Yo creo que tú has venido para darme libertad y darme vida, pero no lo vemos. Y eso nos frustra. Y a veces nos pone tristes. Y a veces hasta nos pone en contrariedad con el Señor de llegar y decir, Señor, ¿qué está pasando? Como que el problema fuera Dios, ¿verdad? Llegamos delante de Dios y le decimos, bueno, ¿y dónde está lo que prometiste? Y yo creo que cuando llegamos con esa actitud delante de Dios, Dios se hace loco, ¿verdad? Fíjense que Dios es tan bueno y es tan lindo con nosotros que Él dice, voy a hacer de caso que no escuché nada. Voy a hacer de caso que no te vi enojado, que no te vi empurrado, decimos a veces. Que no te vi histérico, alegándome, diciéndome, bueno, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios dice, porque te amo, me voy a hacer el loco. Ustedes han visto cuando a veces tenemos un buen amigo, pero aquellos buenos amigos, y lo ofendimos y le decimos, mira, fíjate que te quiero pedir disculpas por aquello que hice. ¿Por cuál vos? No, hombre, no hay clavo. No, si eso no existió, olvídalo. Así hace Dios con nosotros, fíjense. Llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, y llegamos con una actitud así. Y entonces Dios dice, ay, se hace loco y se voltea para el otro lado. Y deja que nosotros estemos ahí, sí, que no sé qué, que no sé qué. Haciendo berrinche a veces, muchas veces. Y ya cuando nos ha pasado, entonces se da la vuelta y nos habla. Me decías. Y ustedes han visto que a veces hay gente que llega a reclamar, ¿verdad? A veces llegan así, sí, que no sé qué. Pero y después de que se han desahogado, empiezan a llorar, ay no, es que perdóname, que no sé qué. Y Dios espera ese momento, cuando nosotros ya hemos cambiado nuestra actitud. Y entonces se voltea y dice, bueno, ahora estoy dispuesto a ayudarte. ¿Qué necesitamos entonces? Porque yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero que mi vida siga siendo igual.
Yo quiero cambiar, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tus promesas cumplirse en mi vida. Yo no puedo ir con el vecino y decirle, mire, Dios cambia, Dios transforma, si el vecino no ve un cambio, una transformación en mi vida. Y dice la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Pero ¿qué van a creer más? ¿Lo que nosotros decimos o lo que ellos están viendo? Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quieres que ayune 40 días, 40 noches? ¿Quieres que haga 80 vigilias? Señor, ¿quieres que pase orando 24 horas todo el día? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hay una desesperación en mí, hay un momento en que llega nuestras vidas en que nosotros decimos, no podemos seguir así. El mundo dice que anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero esa manifestación de los hijos de Dios está esperando. Y no porque Dios quiera, sino porque somos nosotros los que muchas veces no queremos. Y entonces el Señor me habló mi corazón y me dijo, muchos hacen eso. Empiezan a pensar en grandes cosas. Hacer esto, hacer aquello, moverme de aquí, moverme para acá, y pierden la sencillez del evangelio que trajo Cristo Jesús para nuestras vidas. Fíjense que Jesús dijo, tomad mi yugo, dice, y mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero a veces nos echamos un evangelio encima de ritos, de tradiciones, de un montón de cosas que nosotros tenemos un buen corazón de querer agradar a Dios, pero no lo estamos agradando. Y hablamos muy bonito, y podemos evangelizar al vecino, y como dijo Jesús de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y qué triste que en algún momento se diga eso de nosotros, se diga eso de nuestras vidas. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él se metió al seminario. Dijo, yo voy a estudiar, yo quiero agradar a Dios, yo amo a Dios. Empezó a meterse en la cabeza un montón de teología, un montón de enseñanza. Dice él más adelante, yo llegué a ser no solo fariseo, sino fariseo de fariseos. Pero dice él, todo eso que para mí era ganancia, lo considero por basura, dice. Por el incomparable valor de conocer a Cristo. Aleluya. Dámosle un aplauso fuerte al Señor. Y dice de conocer a Cristo y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Nosotros no conocemos ese poder. El apóstol Pablo llevaba aproximadamente 14 años de ser apóstol, de haberse encontrado con Jesús en el camino a Damasco. Y él habla en Filipenses y dice, yo quiero conocerle a Él. Si Dios es infinito, a veces nos llenamos de vanagloria. A veces hasta nos sentimos como un pavo real. Y decimos, ay, pobre pecador, inmundo, arrepiéntete. Gracias a Dios que yo soy santo y soy bueno. ¿Se recuerdan aquella parábola que contó Jesús? Donde está el fariseo y está el publicano. Y está el fariseo, ay, que sí, que yo, que aquí, que allá. Y está el publicano y dice, sé propicio a mi pecador. Y viene Jesús y dice, él salió justificado. Viene Nicodemo, que era otro maestro de la ley, y llega así camuflajeado, ¿verdad? Y de noche para que nadie lo viera. Pero él tenía sed de la verdad. Cuando nosotros tenemos sed de esa verdad, no importa que estemos confundidos, que muchas veces estemos
con buenas intenciones confundidos, porque el Señor va a llegar y nos va a jalar de donde estemos, como jaló a Saulo, que andaba matando cristianos, como jaló a Nicodemo, que también era maestro de la ley. Y le dice, yo quiero ser salvo. Y el Señor le dice, bueno, solo necesitas nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Así de fácil? ¿Así de sencillo? El mundo quiere oír que le digan, mire, tiene que caminar 40 kilómetros de rodillas hasta llegar hasta X lugar. Tiene que latigarse la espalda. ¿Ustedes recuerdan cuando está Elías en el monte con todos los profetas de Baal? Y están los profetas de Baal y dicen, no nos responde, ahí está Elías, estamos quedando en mal y frente a todo el pueblo. Ya sé, empecemos a giletearnos todo el cuerpo. Y se empiezan a giletear y empiezan a hacer un montón de cosas. Terminan casi muertos. Y viene Elías y se para y levanta una oración y desciende la gloria de Dios sobre ese lugar. Aleluya. Porque Dios es un Dios de cosas sencillas. Viene Jesús y se para y dice, bueno, les voy a hablar a todos del reino de Dios. Y les empieza a hablar de una semilla, de un sembrador. Les habla de los pájaros, de las aves del cielo, de los lirios del campo. Por eso dice Pablo, no llegamos con vana sabiduría humana, porque a veces queremos hacer difícil a Dios. Y a veces no necesitamos de nadie más. A veces no necesitamos de un predicador, de un pastor que nos ponga difícil. Nosotros mismos nos lo ponemos difíciles. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es Hijo de Dios, seréis salvos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero no lo creemos. Ay, es que saber si el Señor me ha perdonado. Saber si el Señor ya olvidó mi pecado que cometí hace 33,000 años. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Amén. Aleluya. Y todos somos necesitados del perdón de Dios. ¿Saben cómo me enseñó el Señor a mí a perdonar a mi prójimo, a perdonar a los demás que me hacían daño? Dándome cuenta que primero yo necesitaba el perdón de Dios en mi vida. Y entonces un día que yo necesitaba tanto ese perdón de Dios, el Señor me habló y me dijo, acuérdate que no has perdonado a tal. Y yo dije, Señor, qué feo se siente cuando uno no se siente perdonado. Vaya, entonces ve y perdona a aquel. Y entonces después vamos a recibir nosotros el perdón de Dios en nuestras vidas. Cosas pequeñas que hacen grandes diferencias. Yo le decía, si Jesús dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y el Señor dijo, hasta 70 veces 7. Y entonces, si el Señor dijo hasta 70 veces 7, ¿será que Dios es un Dios que no pone el ejemplo? ¿Será que Dios es un Dios que dicen, háganlo y Él no lo va a hacer? Si Él dijo hasta 70 veces 7, debes perdonar a tu hermano, es porque Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros hasta 70 veces 7. Y que nosotros sigamos adelante y no nos quedemos en el camino, sino alcancemos todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Llega una viuda donde están todos depositando su ofrenda. Llegan algunos fariseos y algunos religiosos y echan grandes cantidades. Y viene ella y solo deposita 2 monedas. Y viene el Señor y les habla a sus discípulos y le dicen, miren la ofrenda de esa viuda. Porque son cosas pequeñas las que hacen grandes diferencias.
Viene Goliat y se para frente a los ejércitos de Israel. Y empieza todos los días, dice, a ver, pues, ¿quién se va a enfrentar contra mí? Y llega David, un muchacho pequeño, no llevaba lanza, no llevaba escudo, no llevaba espada, tuvo que prestar la espada de Goliat para quitarle la cabeza. Pero toma 5 piedrecitas. Y con esas 5 piedrecitas hace la diferencia. Yo le hablaba esta semana a unas personas y yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre un pastel que nosotros cocinamos en casa? Y lo ponemos bien bonito y bueno, ahí está el pastel. A esos pasteles que vemos a veces en los canales de televisión gourmet, de esos restaurantes finos, caros y exclusivos, ¿cuál es la diferencia? Son las pequeñas cosas, son los pequeños detalles. Porque viene el chef y le echa chocolate así, le hace unos cuadritos como que fuera totito, luego pone el pastel, le pone un perejil o no sé qué le pone así bien bonito. Y esas pequeñas cosas hacen las grandes diferencias. Fíjense que está Marta corriendo de un lado a otro, y que sí, y que el cafecito para el Señor, y que vamos, y que le tengo que servir. Y María está sentada, embebida, escuchando las palabras del Señor. Y viene el Señor, mira, y mi hermana no hace nada. Y le dice, María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Porque esas cosas sencillas van a hacer la diferencia en nuestras vidas. Muchas veces no necesitamos hacer grandes cosas. Y no que hacer las grandes cosas esté malo. Porque Dios se agrada de nuestro servicio, se agrada de nuestras ofrendas, se agrada de que nosotros le hablemos a otros de Él. Pero cuando leemos en Apocalipsis y dice, yo conozco tus obras, hasta pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y le empieza a enumerar un montón de cosas. Está bien que lo hagas, pero has descuidado una cosa sencilla, y es que has dejado tu primer amor. A veces creemos que Dios quiere tanto, que quiere esto y que quiere lo otro, y está bien, no está mal. Pero hay cosas que son mejores, que son prioritarias en nuestras vidas. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero permanecer, yo quiero estar. Somos tentados constantemente en el mundo, somos atraídos a las cosas malas. Muchas veces somos afectados por lo que otros nos hacen. Fíjense que si el enemigo no nos puede alejar con el pecado, muchas veces nos aleja amargando nuestro corazón. Dice, ya probé, ya vi, ya le puse fama, dama y lana, como dice nuestro pastor, y no quiso. Entonces ahora voy a mandar a alguien que lo hiera. Porque hiriéndolo dice que un corazón donde crece una raíz de amargura, dice, deja de alcanzar la gracia de Dios. Y nos pone un montón de cosas para alejarnos. Yo le decía, pero Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero estar. Y no quiero, porque yo sé, le decía, que si yo permanezco, si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, si nosotros permanecemos delante de Dios, nuestra vida va a ser acorde a lo que dice su palabra. No vamos a estar... Denle un aplauso al Señor fuerte. No vamos a estar diciendo una cosa y viviendo otra. Y fíjense que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, dice, Dios es amor, dice. Y si alguno permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y ahí tenemos un secreto, una clave.
Como que el Señor nos está dando un chivo, como decimos, para poder permanecer en Él y alcanzar sus bendiciones. Dice todos los mandamientos: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Se pueden resumir en uno solo, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el evangelio de Cristo es un evangelio sencillo. Es un evangelio donde la carga es ligera, donde el yugo es fácil, donde nosotros podemos decirle a la demás gente: mire, venga a Jesús, de veras es lo mejor que le puede pasar. Y no agarrarlos y echarles más cargas encima. O no agarrarnos nosotros mismos y querer imponernos cosas que no son. Entonces, toda la ley se resume en algo pequeño: en amar. Y son detalles que nosotros muchas veces hemos descuidado. Fíjense que habla la Biblia y dice: ¿cuál es la verdadera religión? Si habláramos de una religión, ¿será hacer un montón de sacrificios? Cuando vemos al rey David, dice: sacrificios no te agradan, sino yo te los ofrecería, dice. Los sacrificios de Dios, dice, son el corazón contrito y humillado, dice. Y cuando habla de la religión verdadera, dice: ¿cuál es la verdadera religión? Dice: es visitar a la viuda, al huérfano en su necesidad. Que habla de que cómo podemos refrenar todo nuestro cuerpo del mal. Dice: si refrenamos nuestra lengua, dice, también podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Pero nosotros hemos prestado atención a las cosas grandes, a las cosas que son muy visibles, y hemos descuidado los pequeños detalles que Dios quiere que nosotros retomemos nuevamente. Dice: volver a la senda antigua, dice, y preguntar cuál es el buen camino. ¿Será malo servir al Señor como lo hacía Marta? ¿Será malo tener un gran grupo de alabanza con muchos instrumentos? No es malo. Pero muchas veces hay cosas mejores que nosotros necesitamos tener, pero que por ser pequeñas, por ser insignificantes, muchas veces nosotros menospreciamos. Dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, algo pequeño, eso se convertiría en un arbusto grande, donde vendrían las aves del cielo y harían nido. Yo quiero dejarte esto en tu corazón en esta tarde. Amén. Aleluya. Llega un momento en nuestras vidas, como llegó a Jacob, como llegó a Saúl, que dice la palabra de Dios que fueron transformados, dice. Hay un pasaje donde dice: y fueron mudados en otra persona. Dios no quiere que nosotros sigamos siendo los mismos. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú estés mejor. Dios quiere que tú alcances todo aquello que Él te prometió un día. Cuando Él dijo: yo los saco de la tierra de Egipto y los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Pero en ese caminar nos hemos preocupado mucho por lo grande, por lo visible, y hemos descuidado las cosas pequeñas. Las empresas del mundo lo han aprendido. Cuando uno llega a McDonald's, a veces le abren la puerta, le dice: bienvenido, pase adelante.
Las personas que lo reciben le sonríen a uno. Todo está limpio, tratan de tener todo impecable. Las aerolíneas, los hoteles que tienen mucho éxito y que quieren triunfar, cuidan hasta el más mínimo detalle. Llegan y en la almohada algo especial, en la mesita de noche algo especial. Pero nosotros muchas veces hemos descuidado las cosas pequeñas en Dios. Decimos, ay Dios, la lengua es tan chiquita, pero dice, incendia grandes bosques. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. No dice aquel corazón que llega con un montón de ofrendas, que llega con un montón de sacrificios, que ayuna, que hace vigilia, y no que esté mal, qué bueno si lo tienes. Pero mejor si además de eso tienes antes las cosas pequeñas, las cosas sencillas que hacen las grandes diferencias. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Yo lo quiero de verdad. Yo quiero que el mundo pueda ver en mí, en ti, de veras reflejado a un Dios vivo. Y no solo un Dios de palabrería. ¿Quieres ponerte de pie en esta tarde? ¿Quieres levantar tus manos al Señor? Dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia, dice, se los voy a leer mejor. En Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Miren qué buena iglesia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, dice. Si no te hubieses arrepentido, dice. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidad? Que Dios es un Dios de amor y que Él quiere que nosotros volvamos una vez más. Como dice aquel canto, quiero volver a empezar. Empezar a hacer lo primero que hacíamos cuando acabábamos de recibir al Señor y teníamos nuestro primer amor. Tal vez no profetizabas, tal vez no predicabas, tal vez no evangelizabas a tu vecino, tal vez no cantabas, pero tenías la presencia de Dios maravillosa. El templo de Jerusalén en un momento seguía siendo un templo hermoso, lleno de oro, de piedras preciosas, pero le faltaba algo y era la presencia de Dios. Era el arca del pacto de Dios. Y como decía David, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero el rey David tenía una carpa. Tal vez no tenía un gran templo, pero tenía la presencia de Dios. Y eso es lo más grande que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Levanta tus manos. Levanta tus manos hoy. Hoy es un día de transformación. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de decir no más. Y de decir, Señor, yo quiero, yo anhelo ver tu gloria en mi vida. Y
que el mundo también lo pueda ver. Como dice la palabra de Dios, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor, porque van a ver manifestada la gloria de Dios en nosotros. Van a ver el cambio de Dios en nuestra vida. Van a ver el poder de Dios en nuestra vida. Van a ver la unción de Dios sobre nosotros. Y Dios no quiere grandes cosas hoy. Solo que dispongas tu corazón. Solo que le creas hoy al Señor. Solo que llegues con un corazón contrito y humillado delante de Él para que Él haga el cambio. Señor, anhelamos ese cambio en nuestras vidas. Hoy no vas a salir igual de este lugar. Dile al Señor como le dijo Jacob: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Señor, yo no voy a ser el mismo. Señor, yo voy a salir transformado de este lugar. Voy a salir diferente, a conquistar lo que tú me has prometido, a tomar la tierra prometida, a vencer sobre mi alma, a vivir una verdadera vida en ti, Señor. A vivir, Señor, lo que digo. A vivir, Señor, lo que dice tu bendita palabra. Porque a eso nos has llamado, Señor. A eso nos has llamado. Y no importa hoy. No importa que el enemigo muchas veces ponga más trabajo, ponga más carga, quiera destruir tu fruto. Nada de lo que el enemigo haga va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Si solamente puedes creer, si solamente puedes creer, al que cree, todo es posible. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Recibe esta palabra profética para tu vida. Esta palabra que no es palabra de hombre, sino es una palabra de Dios. Y si tú sabes que es a ti al que Dios te ha hablado en esta mañana, recibe ahora en el nombre de Jesús. Sé libre, porque a libertad nos ha llamado. A libertad nos ha llamado el Señor. Sé libre de toda atadura del pasado. Sé libre de toda acusación del pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. Y dice la palabra de Dios que Él tomó nuestros pecados y los echó en lo más profundo de la mar. Y nunca más se acordará de ellos. Recibe liberación para tu vida. Sé libre de toda acusación. Sé libre de toda carga. Ahora en el nombre de Jesús.